México transita a un estado endémico de COVID-19, como dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Es el tema del día de hoy en Periodismo de Análisis. Tengo en la línea telefónica, saludo esta tarde a Laurian Jiménez, es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Muy buenas tardes, profesora, gracias por tomar la llamada. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por responder. ¿Qué analiza, qué lectura le da a estas declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell, en donde dice que ya estamos pasando a una endemia en lugar de pandemia? Sí, bueno, el subsecretario, como en casi toda la pandemia, está equivocado. No se entiende por qué hace este tipo de declaraciones cuando la pandemia sigue muy activa, es decir, existen todavía, vamos a partir pues del hecho de que la Organización Mundial de la Salud hasta este momento no ha retirado la declaratoria de pandemia, es decir, seguimos en un estado de emergencia global por la pandemia y ahorita con algunas señas de repuntes importantes alrededor del mundo, incluyendo Sudáfrica, que preocupa mucho porque, pues, si la gente recuerda, fue así como se inició la ola de la variante Omicron. Ahora también hay repuntes importantes en varios estados en los Estados Unidos de Norteamérica y en varios países como Panamá, Argentina, Chile, en Sudamérica, en Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, la pandemia sigue muy activa y parece que quizá el subsecretario no entiende el concepto de endemia, porque cuando hablamos de endemia, porque necesitaríamos primero definir eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué es una endemia? Y COVID-19 está muy lejos de poderse clasificar como una enfermedad endémica. Es decir, endémico no necesariamente significa que es menos agresivo o que hay pocos contagios o que hay pocas muertes. Lo que significa es que es una enfermedad cuyo comportamiento es predecible, se vuelve predecible, ¿no? Entonces, se puede tener una estimación de cómo será la propagación o la transmisión de este virus en el año, vamos a decir, como se hace con la influenza y muchas otras enfermedades infecciosas, y entonces hablamos, si bien unas pues cobran muchas vidas, otras menos, pero se tiene una buena estimación de cuál será su comportamiento. Actualmente con COVID-19 no hay forma todavía de poder anticipar el comportamiento de esta enfermedad. Como todos sabemos, pues venimos precisamente saliendo de una ola de contagios que ha sido la peor registrada hasta ahora en términos de contagios, que fue la ola Omicron, que tomó a todos por sorpresa. Nadie esperaba que esto iba a suceder y sucedió. Entonces, que ahorita todavía este virus, esta enfermedad, nos esté tomando por sorpresa, es la primera y muy importante indicación de que no estamos todavía en un estado endémico. Estamos lejos todavía de poder catalogar a esta enfermedad como una enfermedad endémica. ¿Qué características específicas debe cumplir para decir que ya es una endemia, Laurian Jiménez? Esto que acabo de señalar, se necesita poder anticipar el comportamiento de la enfermedad, poder predecir cuál va a ser el comportamiento de transmisión, de propagación de la enfermedad. Y ahorita no podemos anticiparlo porque no tenemos una idea clara de para dónde va el virus cambiando. Lo que sí sabemos es que el virus sigue evolucionando de forma muy rápida, se están generando variantes y nuevas y subvariantes de la variante Omicron que están provocando estragos en diferentes partes del mundo. Entonces, necesitamos, para llamarle endémico, que estemos en una etapa o en un estadio en donde podemos ya predecir el comportamiento de la enfermedad, y hasta ahora estamos lejos todavía de poder hacer eso. ¿En otros países ya se ha declarado que estén en alguna etapa endémica? No, de ninguna manera, en ninguna parte en el mundo se circula mucho esta palabra de endemia o sí. Como antes circuló mucho el asunto de la inmunidad de rebaño, ¿no? Uh-huh. Que utilizada equivocadamente por políticos principalmente, no por científicos o grupos académicos, sino por políticos
para hacer una manipulación y un control de la narrativa, ¿no? Para hacer una manipulación de la opinión pública y poder controlar la narrativa a su gusto. Pero realmente este término, igual que como fue la inmunidad de rebaño, pues nunca llegamos, ¿verdad?, a la inmunidad de rebaño, y sabíamos desde hace mucho más de un año que ya era imposible alcanzar la inmunidad de rebaño por las características mismas de transmisibilidad de esta enfermedad y una serie de otros factores. Pero los políticos seguían hablando de esto, ¿no? Y ahora pues han tomado la cosa de la endemicidad como una muletilla también para querer hacer creer a la población que esta crisis ya ha pasado, cuando la realidad es que no es así todavía. ¿Manejar ese concepto puede relajar las medidas entre la población? Claro, es muy nocivo que los políticos hagan esto, porque creen que de esta manera se están anotando una estrellita en la frente diciendo que ya el problema está controlado, que la situación va mucho mejor y que entonces se puede simplemente dar la vuelta a ese capítulo y seguir adelante como si ya nada hubiera pasado. Pero es nocivo que hagan esto los políticos, porque lo que hacen es poner en riesgo a la población. Es decir, cuando a la población se le dice que el problema ya pasó, pues la gente hace lo suyo y entonces deja de cuidarse. La gente necesita entender que el virus sigue ahí, el virus sigue entre nosotros y es un virus potencialmente letal, que sigue cambiando y evolucionando. Es decir, no es que permanezcamos en un estado continuo de alarma o de miedo, sino que necesitamos sí permanecer con la conciencia de que hay ahí una nueva enfermedad que es potencialmente letal y contra la cual necesitamos tomar medidas permanentes para protegernos contra el contagio, sí. Sí, Laurian Jiménez, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, con un porcentaje amplio de población vacunada, con el uso del cubrebocas durante más de 2 años, estamos ante otro panorama, se podría decir, ante una población posiblemente más resistente al virus, ¿o estamos igual de expuestos? No, sin duda hemos avanzado mucho en términos de la protección inmunológica de la población. Se ha avanzado mucho, en algunos países más que en otros. México ha avanzado algo, pero no ha avanzado lo suficiente. Es decir, en México apenas rebasamos apenas el 60% de cobertura con esquema doble, y no más del 45% de esas personas que ya tienen el esquema inicial han recibido un refuerzo, un primer refuerzo. No se han vacunado a los menores de edad, es decir, vamos muy, muy atrás. Para ponerlo en contexto, mientras que en México la última cifra que se dio nos pone alrededor, con una cobertura en la población de alrededor del 64% de la población con esquemas completos de vacunación, sin refuerzo, nada más los esquemas iniciales completos. Pero pues la mayoría de los países de Latinoamérica ya tienen coberturas que rayan en el 80%. Es decir, el mundo ha seguido avanzando con la cobertura de vacunación, mientras que aquí en México las autoridades se han quedado pues dormidas en sus laureles y no han avanzado como debieron haberlo hecho, ¿no? Sin embargo, tener al 62 o 64% de la población vacunada, pues ya es algo, es una cierta protección que tiene ya nuestra población. Entonces, no se esperaría que en nuevas olas volviéramos a ver la devastadora pérdida de vidas que vimos, por ejemplo, en la segunda ola que ocurrió a finales del 2020, principios del 2021, en donde casi 140,000 personas perdieron la vida solamente en esa ola, ¿no? No se esperaría que la pérdida de vidas volviera a ser así de alta, porque ya se tiene algo de protección. Entonces, sí, la tendencia es a que conforme la población, un mayor porcentaje de la población se vacune, cada vez la pérdida de vidas proporcional al número de contagios vaya disminuyendo. Pero con relación al cubrebocas, pues ahí es otra metida de pata que hacen los políticos, de pensar que porque los contagios bajan, ahora ya es buen momento para que todo el mundo se quite el cubrebocas.
pero parece que realmente no han entendido o no se sabe si es una indolencia al grado de no tener preocupación por la vida de la gente, ¿verdad? O sea, por la salud de la población. Cuando hacen recomendaciones en muchos estados de la República, ya se han hecho recomendaciones de que la gente puede andar sin cubrebocas. Esto es absolutamente falso. Es decir, que los contagios disminuyan no significa que el virus ya no esté presente. Este virus llegó para quedarse y es una enfermedad que ya nos va a acompañar por el resto del tiempo, contra la cual tenemos una herramienta muy económica, muy fácil de utilizar y muy efectiva para controlar la transmisión del virus. Y esa herramienta se llama cubrebocas. Necesitamos seguir haciendo un uso prudente, racional, responsable del cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados o en espacios concurridos, ya sean al aire libre o en espacios edificados. Hay que seguir utilizando el cubrebocas. Entonces, ahí es en donde comenzamos a fallar, cuando se cree que porque los contagios disminuyen, entonces ahora podemos ponernos todos en riesgo. No, necesitamos seguir con las medidas preventivas. Bueno, pues algo que desea agregar esta tarde a Periodismo de Análisis, Laurian Jiménez. Bueno, pues algo muy importante es que conforme va avanzando la pandemia, cada vez se trata más de minimizar el problema, de normalizar lo que está ocurriendo y de hacer de cuenta que la situación ya pasó y ya no estamos en riesgo. Y la población necesita entender que posiblemente estamos hoy en la antesala de un nuevo repunte, considerando que Sudamérica, Norteamérica y Sudáfrica están en repuntes nuevos con algunas de las subvariantes de Omicron. Entonces, lo más probable, porque ya lo vivimos 4 veces antes, ¿verdad?, que cuando en Estados Unidos empiezan con repunte y esto después se observa en Sudamérica, pues finalmente después viene para acá. Entonces, si es verdad que estamos en la antesala de un nuevo repunte, particularmente ahora que se está queriendo minimizar esto tanto, la gente tiene que hacer conciencia y saber que necesitan hacer por lo menos lo mínimo, que es el uso del cubrebocas en espacios públicos y desde luego procurar la ventilación de todos los espacios cerrados y vacunarse, desde luego vacunarse en cuanto tengan oportunidad de hacerlo. Bueno, pues hay que cuidarnos. Le agradezco mucho esta tarde, profesora, que nos haya tomado la llamada telefónica. Me dio gusto saludarla. Muchas gracias, con mucho gusto. Que esté muy bien. 3 de la tarde con 23 minutos. Es Laurian Jiménez, jefa de laboratorio de genética molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. México transita a un estado endémico de COVID-19, como dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Es el tema del día de hoy.